Tiene la palabra el diputado Pablo Juliano, Interbloque Unidos. Gracias, presidente. La verdad que es un debate apasionado el que se ha tenido hoy en el Congreso, no exento de algún que otro elemento que es digno de ser rescatado. Nos perdimos la oportunidad, como Congreso de la Nación, de escribir un renglón importante en la historia de este Parlamento con una audiencia con más de 100.000 personas que la verdad que fue a parar al tacho. Y lo digo esto con dolor porque participaron ciudadanos de a pie, organizaciones, y reuniendo elementos que son trascendentales cuando se trata de discutir la cuestión ambiental, ¿no? Pero las audiencias públicas dejaron mucho que desear, o el intento de audiencias públicas, como intentamos remarcar en varias oportunidades. Audiencias públicas que en línea general no cumplió ni con Escazú, tampoco generó una especie de espacio abierto, no fue inclusiva, no fue accesible, no fueron informados, es decir, los motivos por los cuales algunas de esas voces fueron seleccionadas, todavía nos seguimos preguntando por qué algunos pudieron hablar y otros fueron empujados simplemente con 3 correos electrónicos a que manden a esta Cámara lo que tenían para decir. Es decir, no cumplieron con el elemento de que sean efectivas dichas audiencias. ¿Y por qué estoy remarcando esto, señor presidente? Porque es clave que se ha entendido de que está viciado el tratamiento de la modificación de presupuestos mínimos de normativa ambiental. En segundo lugar, no podemos negar los antecedentes que ya tuvo este Congreso. Nada más y nada menos que en el año 2008 se aprobó la ley 26.418, que encontró el veto en la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué digo esto? Porque también fue San Juan, en aquel entonces el gobernador Gioja, que dijo que esos presupuestos mínimos no atentaban contra las inversiones. Es decir, nada nuevo bajo el sol, señor presidente. Otra vez se nos intenta meter la falsa discusión de la ruptura del presupuesto federal. Acá nadie vino a maltratar a ninguna provincia ni a subestimarla, todo lo contrario. La única garantía que tenemos a través del federalismo es el cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional. ¿Y qué es ese cumplimiento irrestricto? Año 1994, y este Congreso no tiene más facultades que los constituyentes del 94, que dirimieron la cuestión. Había varias salidas. Directamente dejar que las provincias regularan la materia ambiental por sí mismas, anclados en la interpretación de que son de dominio originario dichos recursos, o la discusión que se terminó dando en 1994, en donde si queremos defender el federalismo, es nutriéndolo y es estableciendo esos pisos y presupuestos mínimos para toda una nación. ¿Cómo vamos a pretender querer traer de los pelos viejas rencillas federales y unitarios? Nadie está en esa discusión. Entonces quiero tirar por tierra el conflicto federal, que en el año 94 quedó perfectamente saldado. Pero si quedaban dudas, podemos ir a buscar un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es Barrick, Exploraciones Argentinas, Sociedad Anónima, contra Estado Nacional. Queremos invertir y queremos que la regla de juego nos la ponga la provincia, decía aquel entonces la empresa. ¿Qué dijo la Corte? Sostuvo en aquel momento que es el Congreso de la Nación, que no solo estamos facultados, sino que se encuentra constitucionalmente obligado, este Congreso, a dictar normas de presupuestos mínimos que aseguren una protección ambiental uniforme en todo el territorio nacional. Tales normas establecen un umbral básico de tutela que debe ser respetado por las provincias, quienes pueden complementarlo, ampliarlo, pero nunca reducirlo o desvirtuarlo. Entonces, para aquellos representantes de las provincias que quieren esgrimir alguna cuestión vinculada al maltrato o a la subestimación,
Este bloque renuncia a esa pretensión. Nadie está señalando con el dedo que las provincias no tengan la facultad, porque básicamente el dominio originario lo que establece es, por ejemplo, el impacto ambiental o las regalías. Eso lo fijan las provincias, nadie está discutiendo eso. Aclarada entonces la cuestión de la crisis federal que se intenta traer acá a los pelos, aclarado también de que las falsas audiencias públicas no alcanzaron, aclarado también la personería de que los presupuestos mínimos no siempre fueron buscados por los mismos actores políticos, sino que dependiendo del viento me preocupa el ambiente o me preocupa mi provincia. Cabe entonces preguntarnos, señor presidente, y sé que hay funcionarios porque ayer nada más y nada menos desfilaron funcionarios del área de minería. Y ahora sí hago un llamado a la reflexión del funcionamiento de la Cámara. ¿Por qué no se le dio giro a la Comisión de Minería? Algo completamente inexplicable. Probablemente entonces la conversación empezó siendo ambiental y quisimos cambiar de estrategia y tuvimos que traer a que nos expliquen cómo se comporta el área periglaciar y glaciar. ¿Qué es lo que estábamos discutiendo? Porque en el Senado algunos legisladores decían que eran piedras congeladas. Che, qué drama. Tenemos un drama terrible. No saben lo que están votando. Perdónalos, no saben lo que están haciendo, se dijo alguna vez. Señor presidente, mire qué paradoja. En el Senado de la Nación el mismo día se aprobaron dos normas contradictorias. Una, bajar los presupuestos mínimos de protección ambiental, esta ley que estamos tratando. Y la otra, el convenio, el marco, el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué dice ese acuerdo en el artículo 26.3? Acuerdo de Asociación Unión Europea-Mercosur. Texto ratificado por la Argentina en enero del 2026. ¿Saben quiénes eran legisladores en enero del 2026? Los que estamos acá y los que están acá al lado. Los mismos. No otro cuerpo legislativo, no el pasado, que nos gusta escaparnos. ¿Qué se aprobó ahí? Ninguna de las partes deberá debilitar los niveles de protección otorgados en sus disposiciones legislativas y reglamentarias en materia medioambiental o laboral con la intención de fomentar el comercio o la inversión. Somos unos genios. Somos unos genios. Un mes nos duró la aprobación del acuerdo de la Unión Europea al Mercosur. Y para nosotros, en nuestro bloque, los protagonistas de la escena en el Mercosur y la Unión Europea son las economías regionales de nuestras provincias. Increíble. Segundo argumento que también se quiere traer acá, y esto ya lo hablo en términos generacionales para algunos diputados que hablaban de falta de inteligencia o de honestidad intelectual. Miren, vamos a hacer un acuerdo. En el año 2006 salió la ley de glaciares. Ese año las exportaciones aproximadamente fueron de 2.900 millones de dólares. En el año 2011 de 4.900, en el 2012 de 4.982, en el año 2025, 15 años después de la implementación de la ley de glaciares, se exportó aproximadamente 5.100 millones de dólares. Entonces esta ley no dificultaba el crecimiento del sector, ni de los niveles de exportación, ni tampoco de la balanza comercial en materia de dólares del sector. Le pido ayuda al presidente de la Nación, que es economista, que me explique por qué entonces el argumento económico de que queremos invertir no se podía. Agreguemos cientificismo, yo sé que a algunos les va a generar un poco de garraspera en la garganta. El Yaniglia relevó 16.900 glaciares que se vuelcan en el 1% de la cordillera. Perdón si está presente Luis Lucero y compañía del gobierno, que dice que nosotros lanzamos una campaña de terror, de miedo, por decir esto. Pero yo lo que digo es un instituto científico, probablemente del mismo nivel que el que quieren tener en San Juan. Y no lo estoy subestimando en esto. Pero en ese relevamiento se dice que el 1% de esos glaciares se vuelcan en la cordillera. Es decir, el otro 99% del territorio es el que posibilitó este crecimiento económico.
Mire, señor presidente, es muy probable que los impedimentos que nos encontremos para realizar el salto de un país con minería a un país minero no estén en esta ley. Es muy probable que primero tengamos que discutir, por ejemplo, sobre la presión impositiva, sobre la cuestión de la logística y la infraestructura, temas que están vedados en este gobierno. Entonces, nos caemos en una trampa terrible. En las filas de nuestro bloque hay una diputada de la Nación que fue funcionaria de medio ambiente de una de las provincias productoras de litio, y hablo de Jujuy. Año 2010, se sanciona la ley de glaciares. En la provincia de Jujuy gobernaba otro color político, no la quisieron implementar. Tuvieron que ir a la Corte de su provincia. La Corte les dio la razón. Llegó el gobierno del gobernador Gerardo Morales, la puso en marcha, la desplegó y el litio voló. ¿Qué destino tiene ese litio? Alemania. Alemania es el tercer comprador de litio argentino. Y le digo algo más también para que lo tome en cuenta la Corte Suprema de Justicia nuestra, la Suprema Corte de Justicia nuestra, a la hora de entender, y por eso mencionaba lo de la Unión Europea y el Mercosur. Ya se ha excedido, por favor. Le digo esto, en Alemania opera la ley LKSG desde el 2023, que exige la trazabilidad ambiental en toda la cadena de suministros. Miren, a los lobistas baratos de una sola empresa o de dos empresas están poniendo en riesgo a todo el sector. Están poniendo en riesgo a todo el sector. Lo peor que le puede pasar a un país que está en tránsito, que tiene que proteger a sus provincias, que les tiene que dotar de poder, es regar de inseguridad jurídica. Esta aprobación nace inconstitucional y acrecenta los riesgos del riesgo jurídico, porque pone a nuestro país en franco incumplimiento con lo que acabamos de decir nada más y nada menos que el mes pasado. Gracias, señor presidente. Estos son los motivos por los cuales no podemos acompañar esta ley.